El viento de la tarde adormece la lejanía gris de los árboles, y un aleteo lejano de pájaros encumbra sus sueños de playas. El paisaje es el de siempre, la desnuda primavera de verdes, la longitud creciente de las impenitentes sombras y un peregrinar eterno de voces tras los muros de ruidos. Hay que poner atento el oído viajero del tiempo, esperar paciente la música silente de las caídas hojas, y cuando la quebrada tarde se marche tras los eternos cerros, mirar en el espejo del río la lanza de plata que nos habla, y ver ahí la nuestra historia, que pasa fugaz por sus márgenes. Y de nuevo sentir en la cara el aroma dulce de los álamos, el calor que nos sube ascendiendo de la tierra amada, hasta cubrir de verdad y nostalgia los rincones del alma. Y dejar después nuestros pasos libres, dejar que sean ellos avances, para que en la página azul del agua se vuelvan a escribir nuestros nombres. La importancia de Barraza en este tiempo es en cuanto es parte de nuestro patrimonio histórico, parte definitiva de nuestro patrimonio histórico, en cuanto que tiene una iglesia que es incluso es colonial, y, aunque su línea arquitectónica ha ido perdiendo con el tiempo, sin embargo hay todavía eh, testigos de la casa antigua, de sus veredas antiguas, de la importancia que tuvo. Y en definitiva tiene un potencial turístico enorme. Tenemos un museo religioso que también habla del pasado colonial, eh, y pienso que todos los limarinos debemos reconocerle en Barraza esa importancia como ser cuna en todos nuestros ancestros, y que en toda la historia del Valle Limarí, Barraza es como reúne las condiciones, ¿cierto?, para explicar toda nuestra constitución, nuestra identidad. En el valle de Limarí, emplazada donde el río comienza su conquista triunfal del mar, se ubica Barraza, nuestro pueblo. Estos territorios fueron ocupados por diversos indígenas, los que se relacionaron con pueblos del norte, sur y allende la cordillera, destacándose por su arte cerámico de múltiples colores y formas y por sus actividades productivas. Antes de la conquista de los incas y de los españoles, nuestros abuelos formaron una sociedad campesina, ubicándose en los valles del Norte Verde, entre los que se encontraba Barraza, al que llamaban Limarí. Pero que eran muy buenos, no eran malos. Sí vivían. Allá abajo en la otra casa que tenemos nosotros, todavía el año pasado sacaban pedazos de greda así como de fuente, de así unos cantaritos, todo eso. A los indios dicen que eran, porque eran ellos los que guardaban esas cosas ahí, pues. Si vivían indios, pues. Vivían indios por esos lados. Pero eso nosotros no los conocimos, ¿para qué decir? Más que lo que los cuentan, no.
Hay una historia que pudimos comprobar con documentación, ¿no? Que había una historia anterior a la llegada hispana acá. Este era un centro poblado por indígenas y se le había otorgado un rango de principal, siento, quizás por el lugar estratégico que tenía, que era como la puerta de entrada a todo el valle, a todo el lecho del río, el valle exterior. Entonces, en los tiempos anteriores a los españoles, este sector ya poblado había accedido, ¿cierto?, a la categoría de un lugar estratégico bajo el dominio inca. Eso se puede comprobar porque el cacique acá, que es Yumbala, él tenía un pucará, una fortaleza, que según los antecedentes está ubicada en el plano bajo de todo este sector de Barraza. Los indios vivían en el plano alto, según documentación, y aquí tenían su cacería, dice, tenían su cacería y sus siembras. Pero ellos vivían arriba, pero el pucará aparentemente estaba en el plano bajo. Jerónimo de Vivar, cronista y compañero de Pedro de Valdivia, cuenta sobre nuestro valle. En este valle del Limarí hay pocos indios. Es valle vicioso. Es del temple de Coquimbo. Y tan largo, salvo que no es tan ancho. Es apacible y fértil. Y tiene un río de mucha agua. Estos indios del valle del Limarí no tienen ídolos ni adoratorios. Es lengua por sí y diferente de la de Coquimbo. Es gente de buen tamaño y ellas de buen parecer. Yo creo que sí, tiene que haber habido. Porque según he escuchado yo que dice que por ahí en los libros de la iglesia hay que hubieron esos mulatos que llaman. Y ahí en la iglesia había un cementerio de indígenas. Al ladito del río, al ladito de la iglesia salían antes cosas que eran de los indios. Una vez conquistado el territorio a punta de fusil y espada, los españoles se repartieron tierras e indígenas, ubicándose en haciendas y estancias, donde empezaron la evangelización y la explotación de recursos, principalmente mineros, para lo cual utilizaron a la diezmada población nativa y a indígenas provenientes de otras tierras, los cuales fueron brutalmente reducidos en encomiendas. Bueno, con la conquista hispana, la población aborígene, no solamente de Barraza, sino de todo el sector, es conglomerada en Sotaquí. Ahí se hace como una reducción indígena, como un asentamiento, que es el lugar donde después los indios de depósito, que se decía, se distribuían a capitanes, se entregaban en encomiendas. De tal manera que la población aborígene de acá es trasladada también a Sotaquí. Y en el año 1595 esta población con su cacique se entrega en encomienda al capitán Juan de Mendoza. De manera tal que cuando se otorgan estas tierras al capitán conquistador don Diego Sánchez de Morales, en 1565 ya aparentemente aquí no existía población indígena asistente al valle en forma organizada, digamos. Posteriormente aquí llega don Gregorio de Quirós, que es realmente el primer habitante que tiene sus ganados, sus siembras, quien tuvo una hija única, doña María Nicolasa de Quirós, que se casa con el capitán Barraza, que llega alrededor de 1638 acá y que es el comienzo del auge que va a tener el poblado, que le levanta la iglesia y empiezan a constituirse el poblado. Y la característica que tenía este poblado que el camino real pasaba por este pueblo. Entonces va a ser un factor decisivo eso a la hora de la importancia que empieza a tomar Barraza como un lugar estratégico entonces del tránsito que se hacía generalmente hacia el Perú. Otro factor importante es que alrededor, el mismo sector de Barraza, el sector que comprendía lo que es parroquia, existían muchas minas, explotación de minerales, como era el mineral de Talca, Cerrillos, Hornillos, Las Damas. De tal manera entonces que el pueblo empieza a cobrar más auge justamente con
el mineral de Talca, que tiene un periodo muy fuerte, el año 1750. Y se establecen muchos comerciantes en este pueblo, habilitadores de minas y personajes afines. Y el pueblo entonces ya empieza a cobrar un auge definitivo en ese sentido. El mineral de Cerrillo de Tamaya, por ejemplo, el mineral de Talca, Talquilla, en la cual se traía mucho mineral en ese tiempo aquí a Barraza, porque el río había bastante agua, entonces se procesaba acá en los trapiches que tenían. Procesaban el oro, algo de cobre se supone, y la gente de eso más o menos vivían. La gente que se metía a las minas, qué sé yo, era todo a pulso, ¿me entiendes? Ahí se usaba el chuzo, la picota, y se sacaba en estos asuntos que llamaban ellos los capachos, que se metían la gente hacia adentro, creo, en la mina, y venían ellos sacaban todo el mineral, y a su vez tenían ya los animales listos ahí para cargarlo, las mulas en este caso, los burritos que son los que cargaban ellos, y se venían con su mineral a los trapiches que existían acá a la orilla del río. En esos tiempos el río tenía harta agua, para poder procesar el mineral, y a su vez ahí se sacaba el oro, ¿me entiendes? Se sacaba un poquito de cobre. Este es un mugrerío aquí nuevo ahora, está solo esto. Antes ha sido muy medio industrializado este pueblo, me parece a mí, porque dice que bajaban todos esos minerales de Talca, esas partes, venían a moler los metales aquí. Como aquí había agua en el río. Y yo alcancé a conocer ahí unos cimientos de ladrillo así, y tierra blanca, una tierra blanca así, aquí en este porcel que llaman el quemado está la población esa. Y aquí en la hacienda abajo, en el molino, también salía tierra de esa amarilla. Y por ahí, por esas partes del río, habían unas piedras redondas, grandes, así, con unos hoyos en el medio. Parece que serían unos rapiches, no sé qué serían eso. Pero eran unas piedras así, tan gruesas. Que por ahí hay unas todavía que tienen en una casa. Después las sacaron esas piedras, la gente las llevaron como para el lujo, tenerlas en las casas. En la colonia, además de las minas, nuestras tierras forjaron fama por sus productos agroganaderos, los que eran llevados dentro y fuera del país. El apogeo de nuestro pueblo comienza en 1680, al constituirse en parroquia e iniciarse la tradición de la fiesta de San Antonio del Mar de Barraza, transformándose poco a poco en el epicentro de la vida social, política y religiosa del Valle del Limarí. La parroquia es una de las segundas parroquias más antiguas de la zona, digamos del Valle del Limarí. Es una parroquia fundada en 1680 y que en algún momento se desprendió la parte de la parroquia Sotaquí para atender el sector sur o mejor dicho, el sector de la costa, digamos suroeste del curato Sotaquí, o la región media y baja del río Limarí, por decirlo de otra manera. Esa parroquia era bastante extensa y abarcaba más o menos desde los límites limitada en la puntilla Guamalata, con Sotaquí y Andacollo, limitada también por el sector de las Cardas con Andacollo y limitada al sur con el curato de Mincha, en el sector del Totoral. Esos eran los límites más o menos de la parroquia, que era bastante grande, digamos, para la época. Tal vez una de las más extensas del norte chico, conjunto con la de Andacollo. La importancia de la iglesia fue definitiva a la hora de la validación del pueblo como centro neurálgico de la actividad económica, social y religiosa. Capitán Barraza había construido un primer templo en fecha anterior a 1648, por el lugar estratégico que tenía también el poblado y teniendo esa iglesia, se le otorga la calidad de parroquia independiente en 1680.
Antes hay una sola parroquia que está ubicada en Sotaquí, que cubría todo el amplio valle del Limarí en su conjunto, con las mismas dimensiones. La autoridad eclesiástica entonces determinó hacer una división para atender mejor a los fieles, ¿no? Y la parte del Limarí Bajo entonces quedó bajo la autoridad de párroco de Barraza. Yo creo que tiene que ver como sus 500 años más o menos. Porque fíjate, ya según la iglesia hay que ya arriba de 600 años ya que está ahí. Yo me acuerdo que cuando estaba don Pablo Dil celebró 600 años que estaba la iglesia ahí. Según mi papá decía que la iglesia él la conoció para abajo, por aquí por esta parte del quemado que llamaban. Pero según dicen que antes era más abajo todavía y después por las crecidas del río creo que la cambiaron acá. Y acá también estaba peligrando y la cambiaron acá. La iglesia estaba en la ribera del río y por las crecidas del río la cambiaron porque una parte se la llevó el río y se colocó acá donde se edificó acá en donde está ahora. Esta iglesia fue reconstituida hace como 5 años y se descubrió recién la pintura antigua que tenía, el valor antiguo que tenía. La abuelita me contaba a mí que la iglesia no era ahí donde está ahora, era más acá, Valorío del Río. Ahí era la iglesia. Y de ahí la cambiaron allá porque antes bajaba mucho el río, muy grande. Y que antes no había el tranque como ahora, el tranque de la Paloma. Antes no, bajaba el agua hermano, los hielos, todo. Mucha agua en el río. Así que ahí esa parte era la iglesia. Y como el río se empezó a llevar esa tierra ahí un poco, la cambiaron acá, donde está ahora. Eso es lo que me conversaba mi abuelita. Bueno, esta iglesia que estamos contemplando es la tercera en construcción en este lugar. En 1795 se inauguró. Habían existido 2 templos antes, que se los llevó el río, supuestamente, ubicados en este sector más cercano al lecho del río. Esta iglesia, según se cuenta, está hecha bajo planos de Joaquín Toesca. Claro, entonces tiene ese mérito, ¿no? Fue declarada monumento nacional ahora, año 1978. Que nosotros llegamos ahí donde mi tía nomás, y de ahí salimos a la iglesia, y de la iglesia después a mirar por la plaza nomás, por los negocios. Y de ahí los hallamos. Ya llegamos y papá los llevaba otra vez. La iglesia enlutada con 3 lutos. Claro. Cuando llegamos, porque nosotros veníamos el día sábado nomás de ella. Y el mismo sábado lo llevaba mi papá, pero traía todas las Semanas Santas, todos los años. La fiesta de San Antonio también era bonita antes, no sé ahora. Yo que no voy tantos años. Sí, sí, porque va cambiando. Va cambiando, Sí, todo va el cambiando. tiempo. Como va cambiando el tiempo, van cambiando, no sé, como las costumbres, Sí, los cambios de cura, sí. que sí, pues van pasando, entonces cada cual tiene su idea de ir transformando las tradiciones, las van dejando atrás, de lado. Mucho, sí, eso está ocurriendo ahora. La gente era como más creyente, era como más participativa que hoy, porque venían de todos los pueblos alrededores a la fiesta de San Antonio. En la mañana del día de la fiesta, los caballeros dueños de casa, los más antiguos, iban y colocaban un pañuelo
en un lado de la anda que se lleva con 4 personas, y colocaban su pañuelo. Entonces ya su pañuelo estaba ahí, se sabía de que había una persona que ya lo iba a cargar ahí. Y eran fiestas hermosísimas porque venía mucha gente con mucha devoción, gente que le alumbraba al santo, gente que venía cuando 2 días antes, 3 días antes, para limpiarle la corona que tiene él de plata, para limpiarla. Eran como promesas que ellos hacían en honor al santo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Había tanta gente a las 9 antes, se llenaba la iglesia. Ahora no, pues van unos 4 pelagatos y eso lo hacen en casa a la fuerza. ¿Y será porque hay menos gente? No, que la gente ha ido perdiendo ya no está tan católica como antes. Antes había mucha gente católica aquí. Como niños iba más a la iglesia. Los traían los viejitos, porque mis papás eran todos católicos, los traían a misa. Veníamos a misa todos los domingos. Porque yo soñaba con bailarle a la Virgen, era lo que pedía yo, que algún día voy a bailarle a la Virgen. ¿Cuándo irá a ser ese día? Una ansia tremenda que sentía, decía, yo voy a ser feliz cuando yo me mande solo y pueda ir a servirle a la Virgen. En Barraza se celebran festividades religiosas, donde el papel central es lo popular, lo indígena y el culto a la Virgen de Andacollo. Aquí nuestro patrón es San Antonio del Mar, y cada 15 de agosto, desde hace siglos, celebramos junto a nuestros hermanos y vecinos. Estos bailes están presentes desde hace mucho tiempo, y desde hace años, en la procesión del santo por las calles del pueblo, nos acompaña el baile de chinos de Salala. Cuando le canto a la Virgen, le pongo al frente de ella y le canto, todavía siento esa dicha. Siento como una cosa como que el cuerpo se me transforma, no sé, como que siempre es una primera vez. Como que estaba tan cerca de los santos, como que si los tenía así, como que me sentía protegido por algo, o sea, una cosa más poderosa que lo que había vivido, que la dicha que había tenido y todas estas cosas. Las fiestas de San Antonio, las fiestas religiosas, acá en nuestra región tienen un componente mixto, digamos, en que la religión, fuera del tema de cumplir las mandas, está el tema de juntarse, reunirse y celebrar, ¿cierto? Que es un componente que es propio nuestro, de nuestro mestizaje, que eso ya viene de... entonces, además de cumplir las mandas precisas que ellos tenían, era un punto de reunión y de hacer comidas y de celebrar, pues eso siempre estaba en hacer baile, digamos, reunión y jolgorio. Pues claro, eso, aunque la Iglesia Católica en su momento siempre quiso ponerle cortapisa a aquello, o limitarla, ¿cierto? Pero siempre estaba presente, y en la tradición de Barraza estaba eso también, el celebrar.
no era tan religiosa, así no era tan concentrada en la tranquilidad, por ejemplo, de las fiestas. También habían sus fiestas aparte, porque antes habían otras cosas, otras diversiones adyacentes a la fiesta. Sea por siempre bendito y alabado el Santísimo Sacramento del altar. Junto con todos mis hermanos que aquí se encuentran presentes, de Barraza y de Salala y de muchas partes más, hoy me presento a sus pies a cumplir mi devoción. Hinquémoslo, querido hermano, delante de este altar sagrado, que la Santísima Virgen lo eche su bendición. Aquí lo tenéis, señora, implorando con fervor que al levantarlo de aquí tengamos su bendición. Parémoslo, querido hermano, que ya estamos bendecidos, que la Santísima Virgen lo hecho su bendición. Al sonido de una flauta y al golpe del tambor, la saludamos con cariño y cumplimos la devoción. Hay vecinos que puros saltos que bailan ellos y aquí siempre vienen. Cuando hay fiestas así, los traen los curitas. Los danzantes, todos los bailes religiosos, es bonito. Es que yo he sido también católico toda mi vida también. Me gustaba ir a la iglesia, tocarle las campanas allá arriba, el campanario, todas esas cosas las hacía. Ahora último allá empezaron a venir cuando estábamos Pablo, él a mover las cuestiones que vinieron los bailes acá. ¿Y antes no habían baile? Tiene que haber habido, creo yo, de nuestros lados, pero para acá no, aquí no. Aquí no habían, vienen de afuera nomás. Y ahora que estuvo el padre Carlos, él formó un baile, pero era con gente salada. Son los que vienen, estos chinos que están aquí. Pero vienen con una fiesta así de San Antonio.
gente de todas partes, hacen la procesión, hacen la misa y bonito. Sacan la Virgen por todas las calles, la andan paseando con el corazón de Jesús, con San José. Bonito, bonito la fiesta. Ahora por el 18 hacen y por el 15 de agosto hacen la fiesta. Las fiestas empezaron bueno, cuando ya estábamos grandes, ya nos dimos cuenta, ya había fiesta muchos años. Entonces llenaban las calles de gente a caballo, venían en auto. Más a caballo, porque más el caballo se usaba antes. Y arrendaban por aquí donde habían corrales para dejar los animales. Venían de Oruro, de Tabalí, de Chiripe, de La Sosa, de Chalinga, de Halcones. Aparecía gente de todo, Salala, Barraza Abajo, Salala, Soco. Todas esas partes en este pueblo venían a la fiesta. Los trajes chinos son los trajes de los mineros tradicionales del norte chico a mediados del siglo XIX. Y los instrumentos son instrumentos que en alguna medida, según algunos autores, lo vinculan con antiguos instrumentos indígenas. Y el sonido profundo, el sonido rasgado, es un sonido de los antiguos indígenas que poblaban la zona o que eran traídos al sector. La gran mayoría de los bailes chinos son formados por mineros a fines del siglo XVIII y en la época colonial. A fines del siglo XVIII y en la época republicana, a mediados del siglo XIX, presente con bastante fuerza en Andacollo, como lo muestra una litografía en el atlas de Claudio Gay. Hay uno donde se ve la fiesta de Andacollo con presencia de chinos ahí perfectamente, tanto bailando como gente mirando a su alrededor con los mismos atuendos. La Virgen, según la historia, la encontró un indio llamado Coyo. Y a causa de eso nació el primer baile de la familia, una familia santa que era la familia Barrera. Era tremendamente familia, eran pirquineros, como le llaman eso. Y a causa de eso usaron la culera que, como el minero, a veces carga una cuestión aquí y pone. Y la flauta, como el indio toca flauta, el mapuche, en fin, el araucano, el indio toca su flautita. Y por ahí nació según la historia, nació la tradición, pues. Los primeros bailes. Y los indios, como les gustaba, bailar y saltar a ellos. Y ahí se fue creando y se fue formando la tradición hasta el día de hoy. Yo creo que Andacollo es la fiesta que preside todas las fiestas religiosas y que es como el catalizador de la religiosidad popular de la región. ¿Ah? Y no obstante, cada localidad, cada pueblo tiene sus propias fiestas, donde aún también se venera a la Virgen de Andacollo. La presencia de la Virgen de Andacollo también está presente, también está en los campesinos y del norte chico, en todas las capillas o pequeñas capillas rurales podemos encontrar réplicas de la Basílica de Andacollo o pequeñas imágenes de la Virgen, igualmente los altares domésticos.
Aquí están nuevamente los chinos, celebrando a San Antonio del Mar y a la Virgen de Andacollo, coronada reina de las montañas, a todos con devoción, celebrando un año más, haciendo historia. Son todos soplidos y saltos, corazones que bombean sangre limarina, sangre de antepasados, de aquellos indios que habitaron estos y otros valles, antes que el mundo fuera este mundo. Aquí están, desplegando nuestra identidad nortina, minera, criancera y campesina, identidad forjada en los siglos de historia, de una historia donde la lucha ha sido siempre contra el olvido y el abandono. Aquí están, luchando para que Barraza recupere su grandeza, la de siempre, que vuelva a ser, como decían nuestros indios, Limarí. Así que ahora Barraza pertenece a Valle. Y Barraza es un pueblo más antiguo que Valle. Este pueblo aquí es más antiguo que Valle. Todos dicen que Valle puede haber quedado aquí, no allá donde está ahora. Claro que aquí es chico también para un pueblo grande. Porque era aquí más antiguo, por la iglesia. Si la iglesia de aquí es, ¿cómo se llama esto? Se me olvida, ¿ves? El monumento nacional, ahora. Y aquí está, ahora está abandonado Barraza. Mira, las calles están pura tierra, ahora pasa un vehículo, deja pura tierra aquí nomás. No le hacen ni un arreglo, siquiera le pasaron un camión echando una agüita, siquiera para no levantar tanta tierra, nada. Abandonado. Pienso que a pesar de que se dejó muchos años, lamentablemente sin haber tomado alguna medida que protegiera este patrimonio, sin embargo hay indicativos que van por la dirección correcta. Ya hay una moción, ¿cierto?, de declararlo como zona típica y ya está inserta en todos los circuitos turísticos. Pienso que quizás el destino de Barraza va a ser un pueblo que tiene un destino turístico cultural, para hacer un turismo cultural. Pienso que en la parte del poblado antiguo. Pero este sector que estamos recorriendo, sin embargo, tiene esa potencialidad. Y pienso que si se crean las instancias necesarias y con trabajo hecho por especialistas, entonces podría en realidad recuperar un poco más el tema de las características que tuvo este pueblo arquitectónicamente, urbanísticamente.
El viento de la tarde adormece la lejanía gris de los árboles, y un aleteo lejano de pájaros encumbra sus sueños de playas. El paisaje es el de siempre, la desnuda primavera de verdes, la longitud creciente de las impenitentes sombras y un peregrinar eterno de voces tras los muros de ruidos. Hay que poner atento el oído viajero del tiempo, esperar paciente la música silente de las caídas hojas, y cuando la quebrada tarde se marche tras los eternos cerros, mirar en el espejo del río la lanza de plata que nos habla, y ver ahí la nuestra historia, que pasa fugaz por sus márgenes. Y de nuevo sentir en la cara el aroma dulce de los álamos, el calor que nos sube ascendiendo. Y en definitiva tiene un potencial turístico enorme. Tenemos un museo religioso que también habla del pasado colonial, y pienso que todos los limarinos debemos reconocerle en Barraza esa importancia como ser cuna en todos nuestros ancestros, y que en toda la historia del Valle del Limarí, Barraza es como reúne las condiciones, ¿cierto?, para explicar toda nuestra constitución, nuestra identidad. En el Valle de Limarí, emplazada donde el río comienza su conquista triunfal del mar, se ubica Barraza, nuestro pueblo. Estos territorios fueron ocupados por diversos indígenas, los que se relacionaron con pueblos del norte, sur y allende la cordillera, destacándose por su arte cerámico de múltiples colores y formas y por sus actividades productivas. Antes de la conquista de los incas y de todo este sector de Barraza, los indios vivían en el plano alto, según documentación, y aquí tenían su cacería, tenían su cacería y sus siembras, pero ellos vivían arriba, pero el Pucará aparentemente estaba en el plano bajo. Jerónimo de Vivar, cronista y compañero de Pedro de Valdivia, cuenta sobre nuestro valle. En este valle del Limarí hay pocos indios, es valle vicioso, es del temple de Coquimbo, y tan largo salvo que no es tan ancho, es apacible y fértil, y tiene un río de mucha agua. Estos indios del Valle del Limarí no tienen ídolos ni adoratorios, es lengua por sí y diferente de la de Coquimbo, es gente de buen tamaño y ellas de buen parecer. Yo creo que sí, tiene que haber habido, porque según he escuchado yo que dice que por ahí en los libros de la iglesia hay que hubieron esos mulatos que llaman. Y ahí en la iglesia había un cementerio de indígenas. Al ladito del río, al ladito de la iglesia salían antes cosas que eran de los indios. Una vez conquistado el territorio a punta de fusil y espada, los españoles se repartieron tierras e indígenas, ubicándose en haciendas y estancias, donde empezaron la evangelización y de la tierra amada, hasta cubrir de verdad y nostalgia los rincones del alma, y dejar después nuestros pasos libres, dejar que sean ellos avances, para que en la página azul del agua se vuelvan a escribir nuestros nombres.
La importancia de Barraza en este tiempo es en cuanto es parte de nuestro patrimonio histórico, parte definitiva de nuestro patrimonio histórico, en cuanto que tiene una iglesia que es incluso es colonial, aunque su línea arquitectónica ha ido perdiendo con el tiempo. Sin embargo, hay todavía testigos de la casa antigua, de sus veredas antiguas, de la importancia que tuvo. Los españoles, nuestros abuelos formaron una sociedad campesina, ubicándose en los valles del Norte Verde, entre los que se encontraba Barraza, al que llamaban Limarí. Pero que eran muy buenos, no eran malos. Sí vivían. Allá abajo en la otra casa que tenemos nosotros, todavía el año pasado sacaban pedazos de greda así como de fuente, de así unos cantaritos, todo eso. A los indios dicen que eran, porque eran ellos los que guardaban esas cosas ahí, pues. Si vivían indios, pues. Vivían indios por esos lados. Pero eso nosotros no los conocimos, ¿para qué decir? Más que lo que los cuentan, no. Hay una historia que pudimos comprobar con documentación, ¿no? Que había una historia anterior a la llegada hispana acá. Este era un centro poblado por indígenas y se le había otorgado un rango de principal, siento, quizás por el lugar estratégico que tenía, que era como la puerta de entrada a todo el valle, a todo el lecho del río, el valle exterior. Entonces, en los tiempos anteriores a los españoles, este sector ya poblado había accedido, ¿cierto?, a la categoría de un lugar estratégico bajo el dominio inca. Eso se puede comprobar porque el cacique acá, que es Yumbala, él tenía un pucará, una fortaleza, que según los antecedentes estaba ubicada en el plano bajo